Un alma que ganemos para el Señor es una gran ganancia. Gracias. Un alma que sea levantada, que sea restaurada la justicia de Dios es una gran ganancia. Así que tenemos que poner la disponibilidad de la tecnología para lo que es bueno, amén. Porque hay muchos que usan la tecnología para lo malo, pero ahí no hay ningún provecho. Busquemos, mis amados hermanos, un libro de un profeta llamado Ageo, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Ageo. Busquemos ahí Ageo capítulo 2. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres por estar en la casa del Señor? ¿No siente usted una presencia linda del Espíritu Santo aquí? Y hay una presencia divina, es el Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Es una gran bendición tener al Consolador, el Espíritu de Dios. Vamos a buscar Ageo capítulo 2, vamos a estar dando lectura ahí al capítulo 2, versículo 6 en adelante. Versículo 6 hasta el 9. Lo vamos a leer juntos. Sean los hermanos, las hermanas que van a ver ahí una prédica, un mensaje bendecido. Dios me les bendiga, amigos también. Hay algunos que han dado testimonio que por un predicador que les predicó así en la televisión, ellos aceptaron y se convirtieron. Y Dios los levantó como grandes evangelistas. Uno de esos testimonios es de G. Ávila. Dice que había varias iglesias por ahí alrededor de él, en su vecindario, en su neighborhood, y dice, nadie me había evangelizado a todos estos hermanos. Dice, bien que me hubiera perdido, dice el hermano. Pero dice que en la televisión un evangelista norteamericano predicó el mensaje. Después del mensaje, entonces, como pudo orar, y ahí se experimentó la conversión y fue salvo para la gloria de Dios. Así es que el Señor usa muchos medios para poder llegar a las almas. ¿Lo tienen? Ageo capítulo 2, vamos a leer el versículo 6, 7, 8 y 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, en esta hora, amado Dios, me consagro para poder entregar el mensaje de su palabra. Que sea su Santo Espíritu dándome la inspiración, dándome la unción para poder entregar el mensaje de su palabra. Que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo toda resistencia del príncipe de la potestad y le ordeno salir fuera. En el nombre de Jesús, reprendo, ato al hombre fuerte, ato al príncipe de este mundo y le ordeno en el nombre de Jesús salir fuera. Ato en el nombre de Jesús a los principados, las potestades, los dominadores, las huestes espirituales de maldad, todo gobernante de las tinieblas, todo espíritu que se mueve en el aire causando empobrecimiento espiritual, lo ato y lo expulso fuera. Todo espíritu que ha sido lanzado al aire trayendo resistencia, lo ordeno salir fuera. En el nombre de Jesús, en esta hora reprendo también el ritual del sacerdote satánico, acto el ritual de la sacerdote satánica, y lo ordeno salir fuera. Se derriba a tierra toda arma forjada, toda barrera es destruida. En el nombre de Jesús, acto el conjuro, el trabajo del satanista y el expulso fuera. Desato liberación, restauración, que haya, Señor, libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza al débil. Que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada. En el nombre de Jesús oro, acción de gracias. Amén y amén. Se puede sentar si es tan amable. Gloria a Dios. Estamos en un buen tiempo. Amén. Porque estamos en la casa de Dios. Entonces estamos aprovechando bien el tiempo, porque es menester aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántos están aprovechando bien el tiempo? El tiempo está corriendo rápido y va a correr más rápido porque Dios está acelerando más el tiempo. Porque la venida del Señor se aproxima y los juicios de Dios también van a ser acelerados. Tengo como tema en esta oportunidad, necesitamos la unción del Espíritu Santo para la renovación espiritual. Tema de reflexión de esta oportunidad.
Tema: necesitamos la unción del Espíritu Santo para la renovación espiritual. Gloria a Dios. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Mis amados hermanos, nosotros somos una iglesia de perfil pentecostal, ¿verdad? ¿Por qué razón somos de perfil pentecostal? Porque creemos en la obra del Espíritu Santo. No solamente creemos así de su persona, sino que también creemos en su obra, en la iglesia. Por eso somos de perfil espiritual. Y en ello están lo que usted conoce como los dones, que el Espíritu Santo dota de dones a su iglesia. ¿Lo entiende usted? Entonces, tengo una definición aquí bastante interesante. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Es, según lo que yo entiendo por la palabra de Dios, ¿verdad? Alejándome de los versados e ilustres eruditos, ¿qué es la unción del Espíritu Santo? Es el poder y obrar del Espíritu Santo para ser efectivo en el ministerio y para modelar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Eso es la unción del Espíritu Santo, porque unción significa poder y presencia del Espíritu Santo en mi vida y en su vida. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es el que da poder y es el que nos ayuda para ser efectivo tanto en el ministerio como en nuestra vida espiritual. Y ahí hay algunos pasajes en la Escritura. Uno que el Señor Jesucristo dio es: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Hay otro pasaje interesante de un profeta menor en Zacarías, donde le manda Dios un mensaje a Zorobabel, que era un gobernador allá en Jerusalén después del exilio, es decir, después que regresan del cautiverio de Babilonia, allá a reconstruir lo que es los muros con Nehemías, Esdras y también el templo, ¿no? También les mandó Dios orden para que restauraran el templo que Nabucodonosor había destruido, el templo de Salomón. Y entonces le envía un mensaje y le dice: no con fuerza, no con poder, sino solo con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. En el antiguo tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, cuando el pueblo de Israel estaba siendo destruido, estaba siendo esclavizado, estaba siendo martirizado, estaba siendo invadido por los enemigos, y el pueblo clamaba a Dios por un caudillo, es decir, un juez, un libertador, Dios entonces le levantaba a un juez. Y dice que el Espíritu Santo venía sobre ese juez para capacitarlo, para poder entonces hacerle frente a ejércitos grandes, enemigos fuertes, poderosos, y con un pequeño ejército, algunos de ellos derrotaron a enemigos grandes. Un ejemplo de ello, pues, por ahí usted sabe, ¿verdad? Sansón. Otro ejemplo por ahí es Gedeón, con un pequeño ejército derrotó a un ejército grande, entre otros más. Y los reyes también, Dios los ungía con poder para darles capacidad. Así también ungía a los profetas, ungía a los sacerdotes para poder ser efectivos en su vida ministerial y también en su vida personal. Cuando la gloria a Dios. Entonces, esto lo entiende alguien que tiene un pensamiento bastante profundo de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la renovación espiritual? Pueden haber varios conceptos, pero yo aquí lo puedo ver en que la renovación espiritual es la modelación de la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Es la modelación de la imagen de Jesucristo en nuestras vidas, es decir, que es que el Espíritu Santo nos hace crecer espiritualmente y nos hace conforme al carácter o a la personalidad del Señor Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahí tenemos varios pasajes en la Escritura: Romanos 8:29, Efesios 4:24, 2 Corintios 3:17 y 18, ahí donde dice: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos modela la imagen de Jesucristo. ¿Cuánto da gloria a Dios?
aquí está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, mis hermanos, tengo como punto número 1 la historia de los avivamientos de renovación espiritual. Vamos a hacer un recorrido histórico de los avivamientos grandes, tremendos, fuertes, que han impactado al mundo entero y han salvado millones de almas, y todavía sigue ese efecto en este tiempo. Todavía sigue resonando esos avivamientos. Fíjense bien, a lo largo de toda la historia de la cristiandad siempre ha habido cristianos que han buscado algo más en su peregrinaje espiritual, lo que los ha impulsado a explorar el significado del bautismo del Espíritu Santo y de los dones espirituales. ¿No se ha preguntado usted que hay algo más para usted? Porque aquí, hermano, es necesario progresar en la parte espiritual. No se puede quedar usted o yo conformista con lo que he logrado o estancado en lo que ya tengo, sino que tengo que buscar algo más. Dios tiene algo más para mí en su gran propósito eterno, en su gran elección, porque el Señor nos ha llamado, nos ha hecho por ahí, ¿verdad? Una marca, una elección, y en esa elección nosotros tenemos una función en su reino, en su evangelio que cumplir aquí en la tierra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vamos a explorar, en primer lugar, la historia de los movimientos de renovación espiritual, donde el Espíritu Santo ha descendido con gran gloria, gran poder, gran impacto, y ha transformado no solamente sociedades pequeñas y naciones, sino que a un continente grande ha impactado con el poder y obrar de su gracia. Amén. Por lo tanto, necesitamos tener esta bendición. Gloria a Dios. Fíjese bien, el origen de la iglesia primitiva. ¿Dónde se originó la iglesia primitiva, hermanos? Lucas, el escritor de Hechos, escribe en Hechos 2 que antes que surgiera la iglesia en el día de Pentecostés, los discípulos estaban en Jerusalén en un aposento alto, reunidos en oración y ruego perseverante. Es decir, que la iglesia vio la luz cuando el Espíritu Santo descendió con gran poder y gloria durante el periodo de oración concentrada. Si no hay oración, si no hay adoración, si no hay ayuno, si no hay búsqueda de Dios, no hay descenso del Espíritu Santo. ¿Está captando el mensaje? Y entonces así es como descendió el poder de Dios, porque los hermanos estaban unidos, todos estaban, dice ahí, unánimes en oración y ruego, y estaban adorando a Dios, estaban allí en el culto, pues adorando, y en esa bendición de estar todos unánimes, eran ¿cuántos? 120. Descendió como un gran trueno y cayó como lengua de fuego y repartió todos los dones allí, el Espíritu Santo, y levantó a Pedro como un gran evangelista, donde ganó 3,000 almas en un solo mensaje. Gloria a Dios. ¿Qué pasa ahí, hermano? Allá hay poder, allá hay unción. Da gloria a Dios. El origen de la iglesia primitiva. Otro, el origen de las misiones. Antes que comenzara la era misionera de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo reveló a los líderes reunidos en Antioquía, Hechos capítulo 13, mientras estaban celebrando el culto del Señor como hoy y ayunando como hoy. Algunos se ponen tristes cuando ven el board, es decir, esa pizarra, y el pastor dice día tal de ayuno, ¿verdad? Digo, otro se pone contento. Amén. No sé si usted, ¿verdad? ¿De qué actitud es? Dice aquí, el Espíritu Santo reveló a los líderes reunidos en Antioquía en Hechos 13, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, es decir, a fundar y plantar nuevas iglesias en Asia y Europa. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que yo os he llamado, a través de profetas que habían ahí inspirados por el Espíritu Santo. Hay un don de profecía. Amén. Gloria a Dios. Entonces allí estaba Bernabé, Saulo. ¿Y quién era Bernabé? Pues era otro apóstol. Lucas, allí le da eso que es apóstol. Gloria a Dios. Al que también Pablo era apóstol. Gloria a Dios. Entonces, ¿y de dónde? Pues allí está en el libro de Hechos, que a ellos se les llama apóstoles. Amén. Estos eran verdaderos apóstoles. Están cantando el mensaje. Amén. Otro avivamiento tremendo, ¿verdad? Pero el detalle está en que cuando estaban en Antioquía, dice que estaban en el culto adorando a Dios y estaban en oración y ayuno, porque así es como ha descendido siempre el Espíritu Santo, es el mismo patrón. Eso quiero que lo capten todos los avivamientos. Otro, el origen de la reforma cristiana. ¿Cuál reforma cristiana? La reforma donde viene la salvación a través de Jesucristo, a través de su evangelio, todo lo que envuelve el evangelio, todo lo que involucra el evangelio.
el origen de la reforma cristiana. Algunos le dicen la reforma protestante, ¿verdad? Pero es lo mismo. En el siglo primero sucedió aquello de la iglesia primitiva, estamos hablando del siglo I, y ahora nos vamos al siglo XVI, el origen de la reforma cristiana. En el siglo XVI, Martín Lutero, que era un alemán, no estaba satisfecho con el mundo religioso en que había nacido y recibido. No estaba satisfecho. Y su profunda necesidad de una piedad personal lo llevó a pasar mucho tiempo en oración, y mientras era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en Halle, Alemania, durante el invierno de 1512, Lutero se encerró, es decir, hizo un retiro espiritual en una habitación de la torre del monasterio negro en Wittenberg. Es decir, se fue a un retiro espiritual, a la oración, al ayuno, a la lectura, al estudio de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo le diera luz y gracia y entendiera qué es la esencia del Evangelio. Y respondiendo a esa pregunta grande a los reformadores, ¿cómo puedo ser salvo? Así como le preguntó el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo, señores? Y aquellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, entonces, eso está en la Biblia. Así es que oró acerca de lo que estaba descubriendo en la Santa Escritura. Después de aquel periodo de oración y estudio bíblico, surgió la reforma cristiana evangélica, que nos proporcionó las 5 verdades bíblicas, tales como sola la Escritura. Solo la Escritura es la única autoridad infalible y la máxima norma de fe y conducta del creyente, por encima de tradiciones humanas, por encima de tradiciones de la Iglesia romana, de los concilios y de cualquier otra institución humana. La Escritura es la máxima autoridad para la fe y para la conducta. Cuando dan gloria a Dios. Otro principio, solo por la gracia. Otro principio, solo por la fe. Es decir, que la salvación es un don gratuito de Dios y recibido a través de la fe en Jesucristo y no por las obras o méritos propios del ser humano, como enseñaba la Iglesia tradicional católico romana, y todavía enseña y todavía practica. Entonces, eso está enseñado en la Escritura, pero él no lo sabía. A él no se lo habían enseñado, porque en la Iglesia católica no se enseña eso. ¿Algunos han estado en la Iglesia católica? ¿Algunos lo han atacado de allí? Otro principio, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No existen otros intermediarios, santos o instituciones terrenales necesarias para obtener la salvación. Solo Jesús. Solamente por Jesús podemos llegar al Padre Yahvé, al grande yo soy. Ya no hay nadie, porque los hombres se han equivocado en las religiones. Pero eso fue algo decisivo para los reformadores, y Martín Lutero es el catalizador de la reforma cristiana. Otro principio, solo a Dios la gloria. Toda la gloria y la honra deben ser dirigidas a Dios, ya que Él es el creador, sustentador y el único autor de nuestra salvación. Es decir, que el hombre no se puede jactar de nada y no puede adorar a ningún otro hombre, ninguna otra mujer, porque entonces está en idolatría y en vanagloria y cayendo en pecado, como cayó Lucifer y sus ángeles perdidos. Entonces, solo a Dios la gloria, solo Dios es gloria. Bueno, ahí está. Gloria a Dios. Solo la Escritura, solo la gracia en latín, solo el fide, solo la fe, solo Cristo, solo en Cristo, y solo Deo glando, solo Dios sea la gloria. Y allí se dio un mover grande, porque eso impactó, porque ahí ya en ese tiempo estaba la imprenta. Juan Gutenberg inventó la imprenta, y entonces empezó eso a moverse por toda Europa, y fue un fuego terrible, tremendo, que Dios levantó para desbaratar y hacer caer el poder de Roma, que es un poder demoníaco grande, porque es una institución del diablo. Usted ya lo sabe. Entonces, hermano, está captando el mensaje. Otro, el origen de la Iglesia Evangélica Metodista. El origen de la Iglesia Evangélica Metodista. Durante el siglo XVIII, hoy vamos a saltarnos al siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, una vez que comenzaron a disminuir los fuegos de avivamiento que se habían experimentado y extendido por toda Europa, surgió la Ilustración. Escuche bien, surgió la Ilustración. En la medida que este movimiento secular avanzaba a todos los sectores de la sociedad europea, surgió un concepto pagano de la dignidad suprema del hombre. La razón se convirtió en el medio para juzgar la verdad, y la realidad y la fe se consideraba insignificantes. Es decir, que ahí le levantaron el ego al hombre.
con tu lógica, con tu razón, con tu raciocinio, filosóficamente, filosóficamente, ¿verdad? Ahí viene de eso de irse a la filosofía, el raciocinio. Entonces, hermano, era la edad del racionalismo o religión natural, y su principal premisa consistía en que nada había de aceptarse como válido si no se conformaba a los cánones de la razón, lo cual eliminaba de la religión todos sus elementos sobrenaturales, incluyendo la revelación. Y eso vino a apagar todo. Que la gente ya no creía en la fe, ya no creía en la Biblia, ya no creía en los predicadores, ya no creía en la iglesia. Y entonces se vino pagando todo, porque entonces se puso algo como el hombre se endiosó, y ese es otro problema que vino a la historia. El diablo actuando por medio de filosofías humanas. Así pues, hubo una necesidad de un nuevo mover sobrenatural del Espíritu Santo. En este tiempo nace Juan Wesley. Juan Wesley, hijo de Samuel Wesley, un clérigo anglicano de Epford, Inglaterra. Samuel era un pastor de la iglesia anglicana. Juan Wesley se sentía insatisfecho con el estado de la iglesia oficial de su país y profundamente conmovido por la gran necesidad de los pobres que habían afluido a la ciudad donde vivían en condiciones deplorables. La iglesia anglicana pues estaba, como se dice, estaba fría y muerta pues, espiritualmente. Pero Dios empezó a mover a aquellos hombres dentro de su interior, que algo no estaba bien y que no había que conformarse con esa frialdad, esa tibieza espiritual, y había que buscar en profundidad a Dios. Entonces, fíjense bien, y estando allí pues en eso, aún había estudiado en la Universidad de Oxford y se estaba preparando como reverendo para suceder pues a servir a la iglesia como ministro. Pero fíjense lo que pasó. En una reunión en la calle Aldersgate, Londres, la noche del 24 de mayo de 1738, mientras escuchaba la lectura del prefacio de Martín Lutero, un predicador le estaba predicando eso, estaba leyendo eso, y él estaba en esa reunión. Mientras escuchaba la lectura del prefacio de Martín Lutero a la epístola de los Romanos, ahí lo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en eso pues el Espíritu Santo lo impactó a él, a Juan Wesley, y él escribió en su diario estas palabras. Dice: Juan Wesley escribió en su diario: sentí mi corazón extrañamente calentado. Sentí mi corazón extrañamente calentado. O sea, el Espíritu Santo lo impactó y allí entonces se convirtió, nació de nuevo, hermano. Y él ya había andado hasta predicando, hasta aquí a Estados Unidos, había venido según a predicar, y andaba el vacío en su corazón, todavía no había sido salvo. Fíjese bien cómo está de tremendo, todavía andaba. Pero allí, en esa oportunidad, dice él: sentí mi corazón extrañamente calentado. Así fue que experimentó una conversión auténtica, nació de nuevo. Eso lo llevó a él y a su hermano Charles Wesley, y a George Whitefield, a orar y a ayunar con mucha intensidad. Ellos se conocieron en la Universidad de Oxford, los hermanos Wesley con George Whitefield. George Whitefield era un predicador también de ese tiempo. Cuando la iglesia de Inglaterra cerró la puerta al ministerio de estos tres hombres, estos comenzaron a predicar al aire libre a grandes multitudes en Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares en Europa. Miles de personas se reunían para escuchar la predicación nuevamente ungida de la palabra de Dios, porque se necesita la predicación ungida del Espíritu Santo para que las almas sean libertadas del poder del enemigo. Por eso, en una oportunidad, ¿verdad?, el Señor le dio una profecía, un mensaje al apóstol, que le dijo que él lo había apartado y elegido para poder entonces convertir de las tinieblas y del poder de Satanás al poder de Dios y al reino de Dios aquellos que estaban en tinieblas, o sea, en el pecado, en la maldad, en la desgracia, en la miseria, en la condenación. Así fue, hermanos, como había nacido el movimiento mundial metodista que impactó a 3 continentes: Europa, América y África, porque de allí Dios levantó a otros predicadores, hermanos. Era un movimiento fuerte, tremendo.
Y de ahí viene la iglesia, donde viene bien delineada la doctrina de la santidad. Porque algo que descubrió Juan Wesley, no solamente como ministro, sino también como maestro agroestudiano, y su hermano Carlos, es que no solamente era de aceptar y ya estuvo todo bien. Escribió en la escritura que Dios demanda santidad. Y empezaron a predicar esos mensajes de santidad. Ahí dicen que predicó más de 40,000 sermones en toda su historia y ganó más de 250,000 almas, solo él. Y el otro por allá también ganó muchas, George Whitefield, y bueno, andaban juntos, ¿verdad? Fíjese bien, el privilegio de los que son nacidos de nuevo es un sermón de él que está por ahí. Gloria a Dios. Y se basa ahí en una epístola de Primera de Juan, donde dice que el que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, porque es un nacido de Dios, entre otros pasajes ahí. Entonces, lo que él ahí enfatiza es que cuando usted nace de nuevo y el Espíritu Santo está en usted, Dios lo regenera, le da una regeneración y también lo santifica, le da una modelación a la imagen de Cristo, ¿verdad? Entre otros mensajes. Otro mensaje que recuerdo de él es la circuncisión del corazón, es decir, que el corazón tiene que ser circuncidado de su loca carrera de pecado. Bueno, ese es en mi lenguaje, ¿verdad? Pero así se llamaba ese mensaje. Por ahí está la circuncisión del corazón, que el hombre necesita la circuncisión del corazón, hombre. Amén, aleluya. Otro mensaje por ahí está, ¿verdad? Donde dice, ocupémonos de nuestra salvación. Y eso está por ahí, ¿verdad? Entre otros mensajes, y con todos esos mensajes impactaba y las almas se salvaban y también se santificaban y se salvaron. Allá, según dice, ¿verdad? Por ahí escuché a uno que tiene un edificio tremendo, grandísimo, desde todas las almas que él ganó. Ahí van a vivir donde él, ese es el premio que el Señor le ha dado, ¿verdad? Entre otros evangelistas por ahí, porque ese toda su vida anduvo ganando almas, ¿verdad? En un tiempo tremendo. Otro, el reavivamiento de la iglesia evangélica norteamericana. Fíjense bien, otro movimiento del Espíritu Santo. En el siglo XIX la iglesia cristiana evangélica volvió a desviarse del derrotero o camino marcado por los reformadores, tales como Martín Lutero, Jacobo Arminio, Juan Wesley. Estoy hablando de la verdadera línea de los reformadores. Y cayó en lo que se llamó la alta crítica. ¿Alguien ha escuchado de la crítica a la Biblia? Está la alta crítica y la baja crítica. De ahí viene el tal texto crítico de las Biblias modernas. Creo que el hermano Miguelito de Sal, ¿verdad? Él conoce de eso. Entre otros más. También nosotros ya hemos más o menos hablado de eso. Y cayó lo que se llamó la alta crítica. Como resultado de ello, la gente empezó a abandonar las iglesias evangélicas, tal como está sucediendo hoy. Yo me voy para la católica, digo la católica, dice alguno, y que no estaba en la evangélica. Sí, pero qué locura, ¿verdad? O sea, lo que quiere es ir al pecado, porque como allí, ¿verdad? Allí la gente le ama esta religión, porque ahí vive en pecado, se revuelca en el pecado, vive en el pecado, ama el pecado y no pasa nada, según dándole falacias y falsas esperanzas de que al momento de morir pues van a interceder por él. No sé cómo es ahí, por obras y no sé qué. Y la cosa es que el diablo al momento de morir los arrebata y los lleva al infierno por andar de pecadores. Así es. Si no, pregúntele a los sacerdotes que el Señor ha sacado ahí, Alex Márquez, entre otros, que ellos lo criaron desde niño, así pequeño, pero él no se sentía feliz, no estaba satisfecho porque no estaba Jesús en su corazón, hombre. Era sacerdote y todavía sentía ahí la vacuidad del vacío, y decir, ¿qué pasa aquí, verdad, Señor? Yo no siento nada de felicidad. Pero cuando el Señor entró en su corazón, ahí se sintió feliz, porque el Señor Jesús puede llenar el pasillo del hombre y de la mujer. Amén. Entonces, en el siglo XIX la iglesia cristiana evangélica volvió a desviarse del derrotero marcado por los reformadores, tales como Martín Lutero, Jacobo Arminio, Juan Wesley, y cayó en lo que se llamó la alta crítica. Como resultado de ello, la gente empezó a abandonar la iglesia evangélica, no para irse a otros grupos, simplemente para quedarse en casa. Voy a ver The World Cup, dice que la Copa del Mundo. Influencias de demonios le caen a la gente cuando está viendo televisión. Otro, vamos a ver allí una movie, dice, películas de matar, de violar, de asesinar, solo de pecado. Es la escuela del diablo para hacer al hombre más pecador, a la mujer más pecadora, entre muchas otras cosas que hay ahí. Entonces, attention please.
Entonces, hermano, hay algunos pastores o pastorones, entre comillas, que son aficionados hasta clubes del mundo, dicho sea de paso, ¿verdad? Ya están apasionados y son fanáticos, hasta se ponen la camiseta del Fútbol Club Barcelona, algunos, o del Real Madrid, a saber qué onda. Pero qué locura les ha entrado en la cabeza, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿a dónde están esas almas? Vamos entonces, no para irse a otro grupo, sino simplemente para caerse en la casa. Hacia finales del siglo XX, Dios levantó evangelistas, entre ellos Charles Finney, Dwight Moody, Reuben Torrey, los cuales predicaron bajo la unción del Espíritu Santo, motivados por una continua oración y ayuno. Es decir, que si hay oración y ayuno, hay unción en el predicador. Por allá un predicador decía, yo cuando escuchaba en la radio ese predicador, yo sentía que me corría corrientes eléctricas. Decía, bueno, es el toque del Espíritu Santo, el predicador tiene esa unción, ¿verdad? Pero esa unción no viene así, solo por así, como quien dice, vamos a la playa ya, o tiremos, o en un sofá, ¿verdad, hermano? O en una cama. Es buscando en oración, buscando en ayuno, en la vigilia, en el culto. ¿Cuánto da gloria a Dios? Charles Finney se dice que solamente él llegaba a un lugar y todas las almas caían llorando sin ni siquiera predicarles nada, porque la presencia del Espíritu Santo era fuerte en él. Un hombre de oración, de ayuno, hermano, un hombre poderoso del poder de Dios. Era un, ¿cómo se llama? Un attorney, un abogado, y dejó la abogacía. Y ese tenía un poder espléndido, ¿verdad? Similar al de G. Ávila cuando él predicaba. La unción del Espíritu Santo fuerte, poderosa, para salvar almas. Igual ahí Dwight Moody, otro gran evangelista aquí norteamericano, dicen que también, al igual que Juan Wesley, tiene un gran building, o sea, tremendo así la gran mansión, porque esos hombres se dedicaron después de la conversión a ganar almas, hermano. Y por allí el Espíritu Santo le dio la estrategia de hasta hacer y diseñar tratados así en cortito de la Biblia y evangelizar con la Biblia. Y según él trabajaba en una zapatería, dejó todas esas zapatas y ahora a predicar el evangelio, así como los apóstoles, aquellos que andaban en la mar ahí pescando. El Señor dijo, venid para acá, Simón, Pedro, Jacobo, Juan, y yo os haré pescadores de hombres. Y aquellos dejaron todo y siguieron al maestro. Así es, ha seguido usted al maestro. Aquí está el Señor Jesús con nosotros. El avivamiento de la iglesia evangélica pentecostal. Es bien. Nuevamente en los albores del siglo XX, es decir, los principios del siglo XX, el estado espiritual de la iglesia evangélica estaba mejorando. En 1906, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, volvió a descender el poder del Espíritu Santo. Algunos metodistas y cristianos del movimiento de santidad, con su principal líder William Seymour, habían estado orando y ayunando, pidiendo un avivamiento, cuando el Espíritu Santo descendió, como el segundo capítulo del libro de los Hechos, y confirió el don de lenguas a los que estaban congregados. Ese sí fue otro tremendo avivamiento. Allí se dice que corría la noticia por todo Estados Unidos: ha descendido el Espíritu Santo con gloria y poder, como en el día de Pentecostés. ¿A dónde es? En una tal calle Azusa. ¿Y dónde es eso? A Los Ángeles, California. Y acudían miles y miles. Dicen que desde lejos se sentía la presencia, el poder del Espíritu Santo. El que llegaba allí era bautizado con el Espíritu Santo y salía nuevo de ese lugar. Sí. Había una hermana que no sabía nada y el Espíritu Santo la ungió y de pronto empezó a tocar un piano que nunca había tocado, pero hoy tocaba como que era profesional, alabando y adorando a Dios, porque el Espíritu Santo es el que da capacidad, es el que da sabiduría, es el que da inteligencia. Por eso dice que es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de inteligencia, de sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Así es. Este movimiento, al que más tarde se le llamó pentecostalismo, adquirió resonancia internacional, pues se ha extendido por todo el mundo, siendo los últimos evangelistas grandes, más influyentes a nivel mundial, el puertorriqueño llamado José Joaquín Ávila o G. Ávila, y el norteamericano llamado Billy Graham, el que fue el padre, ¿verdad? Que impactaron el mundo entero con un mensaje de fuego, de poder y unción, donde millones de almas se han salvado, hermanos, por esa predicación ungida. Pero estos hombres eran hombres de oración, de ayuno, de estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, punto número 2, el último mover del Espíritu Santo para la renovación espiritual. Aquí la hemos leído, hermano. Allí es doble aplicación para esa profecía. Cuando le dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, en aquella primera aplicación de cumplimiento,
La gloria del templo de Salomón fue una, y la gloria del templo de Zorobabel fue otra. Pero también está hablando de la gloria de la iglesia primitiva, que fue potente y poderosa, que ni los césares lo pudieron parar. El diablo mandaba a los césares a que persiguieran a los cristianos y mataban, los tiraban al Coliseo romano, etc. Se los tiraban a las fieras, a los gladiadores, donde quiera, y entre más mataban, más se multiplicaban. No porque tuvieron 10 emperadores demoníacos, satánicos, desde Nerón hasta Diocleciano, que persiguieron hasta que Dios trajo al gran dragón rojo y lo vio desde lejos. Constantino así lo vio como una cruz invertida al lado sur, y dijo: oh, esa es la cruz de los cristianos. Entonces, y hizo con esta señal de encerrarse, le puso en la armadura de los soldados la cruz de los cristianos. Y luego en la batalla del día siguiente contra el otro general venció Constantino al otro oponente, y dijo: bueno, entonces este sí es el Dios verdadero. Así como Elías retó a los que estaban allá en el tiempo de Acab, a los Baales, los sacerdotes de Baal. Entonces ese es el poderoso, dijo. Entonces eliminó las persecuciones y hizo de la religión, del cristianismo, la religión del imperio. Por ahí ya se dio apertura de culto. Entonces, hermanos, estamos ahí. El último hallamiento de la iglesia del rapto en el siglo XXI. ¿Estamos a dónde? ¿En qué siglo, hermano? Siglo XXI. Entonces, ¿cuándo se va a dar el rapto? En el siglo XXI. ¿Y cuándo va a ser eso? Ya estamos en el siglo XXI. Entonces debe haber sido ayer. No, porque falta mucho tiempo. Pero lo que pasa es que el tiempo se está acortando. Amén. Entonces, en el siglo XXI estamos a punto de experimentar el megaavivamiento mundial llamado la gloria postrera. Esta casa será mayor que la primera, comparando la gloria de la iglesia primitiva frente a esta última gloria de la iglesia del arrebatamiento, que somos nosotros. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es que nosotros somos la iglesia del arrebatamiento, hermano. ¿Estás pensando ahí? Voy a comprarme una mansión, una casa, y pasa haciendo cálculos, presupuestos, etcétera. Bueno, esa casa le va a quedar ahí, a través de quién. El anticristo seguro que la va a confiscar y no va a disfrutar nada, todo el tiempo haciéndose pedazos en el trabajo y desviviéndose y desvelándose, etcétera, haciéndose más veteranos de lo que debería de estar, ¿verdad? O sea, gastándose más. Eso, ¿verdad? No sirve. Y para prepararse para el reino de los cielos, absolutamente nada, ni siquiera ha verificado que ha nacido de nuevo como evidencia de estar salvo, convertido, y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Es el libro de oro, hermano. Algunos hermanos, el Señor les ha mostrado el libro de la vida. Dice que los nombres están escritos como que si fueran letras de oro, pero un oro brillante, mejor que el que llevé. Dicen que la Biblia ya la tiene el Señor. Dicen que la Biblia está en un lenguaje que se parece algo al lenguaje del hebreo, pero dicen de que cada letra tiene luz y tiene diferente color una letra y la otra. La palabra de Dios, así la han visto, así como en el libro. Y el Espíritu Santo les ha dado que la lean, y cabalito, lo que esta Biblia dice, así también dice allá. De primero no he visto que este librito, y ahí el Espíritu Santo esta es la Biblia. Entonces lee literalmente lo que dice allí. Pero ese que es bellísima esa Biblia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a seguir estudiando la Biblia. ¿Cuánto estudian la Biblia? Aquí la estamos estudiando a este momento. Entonces, gloria a Dios. Dice aquí, fíjese bien, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, hermano. Viene un gran juicio antes de ese avivamiento. Usted ya sabe, la apertura del sexto sello. Pero cuando desciende el Espíritu Santo sobre esta casa, entonces sobre la iglesia, va a ser un mover tremendo, terrible, que millones de almas vamos a ganar para el Señor. Es decir, yo me incluyo por ahí como soldado, por eso es que la tengo siempre ahí. Aquella vez que me sentí como caído, Dios mío, y entonces como un soldado herido, ¿verdad? Que el Señor me levanta rápido, vaya, ya ve, el Señor ya me levantó. Una semana duró ese ataque del diablo, y ahí se desvaneció todo. Era un ataque del enemigo, sí, era un ataque, porque el enemigo nos ataca de diferentes maneras, porque él sabe el potencial real que cada soldado tiene. Usted puede decir: ay, que yo de pura rata ando. Con el poder de Dios, usted se va a ver como Elías predicando terriblemente, con fuego, con poder, hermano.
como Pedro en Pentecostés o como el apóstol Pablo allá en las misiones. O sea, nadie lo va a parar, porque el poder de Dios es fuerte, potente, hermano. Como estos evangelistas que hemos estado mencionando aquí. Entonces dice así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Dicho el deseado de las naciones, aquí representa a nuestro Señor Jesucristo. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El último mover del Espíritu Santo para la renovación espiritual está a punto de descender, pero ya tenemos las primicias, porque yo lo tengo. No sé usted. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Levante la mano y dé un gran aplauso, pues, ¿verdad? ¿Saben qué es el sello? Es la garantía de la salvación. Así lo dice el apóstol Pablo, que estamos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello es garantía de nuestra redención, o sea, garantía de nuestra salvación. Es una gran bendición. Amén. Gloria a Dios. Vámonos a otro, otro pasaje, hermano, en Isaías capítulo 60. No se preocupe, ya vamos terminando. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. La futura gloria de Sión es una doble profecía también. Isaías capítulo 60. Vamos a leer allí, hermano, el versículo 1 y 2. Isaías 60. ¿Lo tienen? Entonces, dice ahí la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Si se fijan, esta profecía está concatenada o relacionada a la de Ageo, porque eso es donde dice aquí, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, es que viene juicio para todas las naciones, aunque si viene también juicio para la casa de Dios, ya no digamos para todas las naciones paganas. Sí. Aleluya. Algunos no te dicen esto porque dicen, ay, ¿qué va a hacer? Vamos a vaciar esa mega iglesia. Hermano, es de predicar la verdad, porque un mensaje así tiene el potencial real de salvar almas que están perdidas. Y un alma es algo grande delante de Dios, que se salve. En este tiempo nosotros, mis amados hermanos, estamos en esta bendición. Y por esa razón dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. La gloria de Jehová es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, hermano. Es la gloria de Jehová. Amén. La gloria de Jehová ha amanecido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Evangelistas que nadie pensaba de dónde salió ese gran evangelista, pues Dios lo ha levantado, hombre, porque Dios así quiere, hombres y mujeres dispuestos a predicar el mensaje que el Espíritu Santo quiere. No lo que allí la mega iglesia quiere, y algunos hasta ni siquiera en la iglesia, es chiquitito, ¿verdad? Más pequeño que donde nosotros, hermano. No. Entonces, hermano, ¿por qué razón? Porque la gente anda buscando que le acomoden el estilo de vida, que le prediquen sobre los placeres de su carne, que disfrute el mundial, que venga ¿qué es lo que celebran hoy? Dijo la hermana, el Father Days, y que no sé qué, el Mother Day, unos relajos que hay allí, ¿verdad? Adorando a los hombres y mujeres. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, pero es honrar todos los días, respetándole al padre y a la madre, dándole de alimento, dándole sustento, dándole abrigo, dándole techo, etcétera, cuidándolo, comportándose bien. Eso es el mandamiento del Señor, pero no está para adorar a su papá, a su mamá. Entonces, pero el mundo así lo pone, y ahí los restaurantes en este día, según, ¿verdad? Allí le ofrecen de todo, ahí hasta ofertas, no sé qué más. Algunos, no sé, un solo relajo. Entonces, hermano, ¿a dónde está? No hay avivamiento espiritual allí, hermano. Entonces, vámonos a Joel capítulo 2. Joel, otro profeta menor, pero un profeta poderoso de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Joel capítulo 2, versículo 28, 29 y 30. Joel
Bueno, dice aquí en Joel 2:28 en adelante, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Será terrible ese gran juicio, donde solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder sobrevivir. Y las almas van a estar rendidas y van a estar blanditas en el río revuelto, ganancia de pescadores, ganando almas. Ahí no se van a andar renegando los hermanos que andan, si alguno está a sobrevivir, porque también viene la limpieza completa y juicio a la casa de Dios, a los altares. Entonces, hermanos, porque no están preparados. Y el Señor quiere preparar a su iglesia. Entre más tiempo Dios les da, menos preparados están para el arrebatamiento, hermano. Si de veras no va a sentir usted tanta frialdad y tibieza, si un mensaje como esto yo me lo entrego a una iglesia así, modernista o liberalista, etc. Hombre, creo que es la última vez que predicaría allí, y me sacan con la safety, o sea, con la seguridad, ¿verdad? Entonces, y prohibido entrar a aquella... Entonces, ¿por qué? Porque no quieren que el Espíritu Santo los dirija, no quieren que el Señor Jesucristo los gobierne, no quiere que Él los libere de todas las ataduras del diablo que les ha metido en sus concilios, en sus denominaciones, porque ahora en concilios hay estatutos, se celebra esto, se celebra lo otro, se permite esto, se permite otro, se permite el pecado con todo. Entonces ahí hay licencia para pecar, cuando en la palabra de Dios, ahí lo que hay licencia es para adorar, pero en espíritu y en verdad. Hay licencia para vivir, pero en santidad, no así como en pecado, porque el pecado mata, el pecado destruye y condena. Entonces, hermano, estamos así. Dice ahí, soñarán sueños. ¿Hay sueños que vienen de Dios o no? En una oportunidad soñé que estaba un oponente, el oponente me retó a luchar, nada de retar, y con gran espada, solo reto, nada, y sacó la espada y tirándome y de pronto saqué 2 espadas. ¿De dónde salieron? Yo quedé y empecé a defenderme, porque hay defensa, o sea, a presentar defensa. Que él se me levantó con todo, con furia, y ahí hay que defenderse, hermano. Usted sabe que en el sueño usted se defiende como puede, ¿verdad? Entonces al oponente le quité le bajé una espada, lo dejé desarmado y le puse así en el cuello con la otra que está en jaque mate, con palabras. Lo derroté. Hace poco también soñé otro. Andaban 3 lobos merodeando por ahí, sí, aullando. Y resulta que andaban unos niños pequeños cuidándolos. Y les digo, oigan, no se me desprendan de mí, yo los voy a proteger. Cuidado, porque esos lobos son lobos asesinos. Eran 3 cabalitos. Cuando ya llegaron cerca, con agresión, sacó una gran, ¿cómo se le llama allá? Guarizama, hermano. Y a los 3 les di de baja, a los 3, y yo lo veía el grande allá lejos. Ya cuando yo ahí, ya chiquititos, estaban pequeños, pero eran agresivos esos animales, hermano. Les di de baja, Es que hay que estar bien armado con la palabra de Dios, porque los demonios lo atacan a uno hasta en los sueños, hermano. Les di de baja a los 3 animales. ¿Qué pasa, hermano? Que el Espíritu Santo le avisa cuando hay ataques, y usted tiene que prepararse. Usted tiene que saber discernir cuando son sueños de Dios. Hay veces que el Señor le da sueños a uno y uno tiene que discernir cuando es de Dios. El punto es aquí, hermano, es que dice que tendrá sueños y verá visiones. En ese punto estamos, ¿verdad? También el diablo le puede poner un sueño que no es bueno, pero usted tiene que discernir si es de Dios o no. O incluso le puede pedir al Espíritu Santo que le ayude a discernir si es de Él o no, como confirmación, ¿cierto? Para no errar el blanco. Entonces estamos ahí. La frase, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, simboliza una promesa de Dios, que al final de la era de la iglesia, estamos al final de la era de la iglesia, hermanos. Antes que ocurra el arrebatamiento, escuche bien, antes que ocurra el arrebatamiento de la iglesia hacia el tercer cielo, habrá el más grandioso mover del poder del Espíritu Santo para ganar la multitud vestida de ropa blanca. Apocalipsis 7, 9 a 17. Y después dice ahí el apóstol, vi una multitud, dice, vestida de ropa blanca. Por eso es que anda de blanco, pues. Si es que es de la blanca, es que andamos en santidad. Bueno, una vestidura, dice, una multitud vestida de ropa blanca, la cual nadie podía contar, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, que estaban delante de Dios, del trono de Dios del Cordero. Y
y hasta con, ¿qué dice? Aleluya. Tenían ahí algunas cositas en las manos y dice que adoraban a Dios. Esa es la multitud de tierra blanca. Esa es la iglesia del arrebatamiento, hermano. Pero esa iglesia del arrebatamiento se va a ganar allí en el último avivamiento. Y nosotros formamos parte de ese avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Ya estamos en las primicias, son primicias, hermano, porque el Espíritu Santo, cuando uno lo busca, el Espíritu Santo lo bautiza con fuego, con poder. Y para mantener ese fuego y poder, ayuno, oración, vigilia, adoración, estudio de la palabra de Dios y protegido de toda, ¿verdad? No contaminación, porque también se puede perder, hermano, la unción, ¿verdad, hermano? Se puede perder. El fuego se puede desvanecer, por eso es que dice el altar se mantendrá ardiendo al sacerdote, era el mandamiento, ¿verdad? El altar arderá continuamente y eso solo puede arder cuando usted tiene disciplina sagrada. ¿Cuántos están ahí en esa bendición? Solo se mantiene así cuando uno busca de Dios y buscando a Dios que depende de Dios. Amén. Porque así como estaban esos avivamientos que Dios nos trajo, no los trajo así por gusto. La iglesia ya estaba, el diablo ya se la estaba llevando al infierno, literalmente. Entonces el Señor en su misericordia siempre levantó a un pequeño grupito a clamar, a orar, a adorar, y allí es donde el Espíritu Santo ha descendido con gran fuego y poder. Y entonces es que se han levantado los evangelistas, los predicadores a predicar literalmente, hermano. Algunos se han metido en lugares donde improbables, donde hasta es prohibido predicar el evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo el Señor los ha ayudado a predicar allí y han ganado almas, han plantado iglesias, etc. Entonces, hermano, pero solo con el poder del Espíritu Santo, es decir, hay que tener la hidalguía. El Espíritu Santo es el que le da a uno el denuedo, es el valor. Así, porque sin el Espíritu Santo la gente hasta miedo le da. A la gente miedo de todo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos poder. Si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos santidad. Por lo tanto, tenemos que procurar tener comunión con el Espíritu Santo, buscar la unción, buscar el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí algunos hermanos tienen el bautismo, pero les ha dado dones, pero no están activos estos dones, ¿verdad? O están dormidos, como dice el hermano pastor. Y hay que avivar el fuego de Dios, hermano. Algunos sí lo tienen, y lo activan, pero hay otros que nada. Entonces hay que buscar el poder de Dios porque lo necesitamos, hermano. El Espíritu Santo, hermano, si usted se deja guiar y direccionar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es capaz de asegurar la salvación suya y hasta ganarle a su familia que anda perdida, porque Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Así es. Entonces, la gente no quiere nada y cada vez se vuelve menos insensible, ¿verdad? Cada vez se vuelve más duro, cada vez más terrible. Y dentro de la iglesia allí, una frialdad espiritual, una mortandad, decía llevarle a un cementerio, o sea, como mausoleos habían allí en esas iglesias. Mausoleo es que aquello que está en el cementerio, ¿verdad? Decía él, bueno, sal de esa iglesia y busca una de avivamiento donde se mueve el poder del Espíritu Santo, porque allí te vas a salvar. Si te vas a un mausoleo, ¿verdad? Un cementerio, te vas a condenar. Y es que esa es la verdad, hermano. Y a algunos no les gustaba ese mensaje de choque, de impacto, pero es la verdad. Porque hay algunos pastores que solo se van por el intelecto, así como en el siglo ese 18 que estaba la ilustración, el racionamiento, solo por la teología. Y lo peor que algunos la teología la tienen torcida, compadre. Porque algunos incluso hasta tienen una doctrina que predica en contra de lo que nosotros aquí predicamos, enseñamos. Y ellos están perdiéndose ellos y perdiendo las almas ahí. Solo es una religión nada más, hermano. Pero el Señor quiere que tengamos una relación. ¿Está entendiendo usted? Entonces, hermano, el último mover del Espíritu Santo para renovación espiritual. Esto es lo que nos va a mantener a nosotros vivos, activos y seguros para ir al cielo. Cuando van, gloria a Dios. Cuando vengan esos grandes juicios y cuando están viniendo, porque están viniendo y van a seguir llegando, no crean que esa profecía que el hermano Alvarito Dios nos va a cumplir, no es mía, es de Dios. Saído Barreto tiró una profecía, a los 3 años se cumplió. Venía la limpieza de los altares. Entonces, hermano, no se preocupe porque la actividad de los jinetes del Apocalipsis está en acción y eso es una gran realidad. Entonces, la cosa es que son juicios que el Señor está trayendo para que la gente se arrepienta y se salve, porque ese es el cometido del Evangelio, es salvar las almas, no entretenerlas,
No ahí que la fiesta de aquí, la fiesta de allá, la fiesta de la muñeca o del muñeco, ¿verdad? Del muchacho, la muchacha. Eso es del mundo y eso no agrada a Dios. Aleluya. Y por esa razón es que hay tanta, pero tanta desgracia y miseria. Entonces, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo para la renovación espiritual, para tener fuego y poder, porque el diablo ese solo se va a derrotar con el poder de Dios. Y solo buscando a Dios y dependiendo de Dios es que se tiene ese poder. De otra manera no se tiene ese poder. Si no, pregúntele a los profetas, pregúntele a los apóstoles, todo. Hasta el mismo Señor Jesucristo tenía esa disciplina sagrada de oración. Y él que es el propio Hijo de Dios, pues, pero necesitaba el fuego del Espíritu Santo para poder traer libertad a los cautivos, restaurar a los caídos, salvar a los perdidos, etcétera, sanar a los enfermos, traer bendición pues, a las almas. Así es, y Él nos trajo el Evangelio. Así es que estamos bendecidos, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Ya estuvo bueno, ya prediqué mucho. Algunos desean. Yo siento que unos 2 minutos he predicado, pero algunos se aburren. Si usted está vivo todavía espiritualmente, no se va a sentir aburrido. Ahí cierra, hermano. Muchas gracias.